Muy buenas tardes, muy buenos días a todos en función del país del que nos escuchen. Bienvenidos a ALE Business School. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Mario Giraldo Yepes, que es profesor de nuestro máster en energías renovables y que, por supuesto, es un experto en toda la materia de eficiencia energética y energías renovables. Carlos trabaja con nosotros, aparte de trabajar con EALDE, es docente en varias universidades latinoamericanas y además es el fundador de la empresa Eficiencia Energética de Colombia, Eneco SAS, que lleva desarrollando proyectos solares desde 2012. Muy bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lola? Todo muy bien, muchas gracias y bueno, encantado de estar en este espacio con todos. Vamos a esperar a que se conecten más asistentes. Vamos a ir realizando una pequeña prueba de sonido. Veo que ya nos ha empezado a escribir gente en el chat. Nos saluda Rodolfo Cabrera desde México y también nos saluda José Antonio Hugo. Si me podéis confirmar en el chat que se escucha y se ve perfectamente. Vale, vamos a esperar un poquito. ¿Puede alguien confirmar que se escucha y se ve bien, por favor? Vale, José Antonio nos dice que se escucha ok. Vale, parece que el audio y el vídeo son correctos. Bueno, como hemos hablado, como ya les he comentado, hoy vamos a entrevistar a Carlos Mario Giraldo Yepes un poco sobre la situación de la energía solar en Latinoamérica. Y la entrevista durará alrededor de unos 20 minutos y podéis ir dejando preguntas en el chat que resolveremos al finalizar la sesión. Además, a lo largo del día de mañana recibiréis un correo electrónico con la grabación y también lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, donde también podréis ver todos los seminarios que hemos hecho hasta ahora. Y luego, además, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada con el máster en energías renovables de AT Business School. Voy a dejar en el chat, en el apartado del chat para todos, un enlace en el que podéis solicitar, en caso de que os interese, la admisión y la beca. Es una solicitud sin ningún tipo, vamos, que no es obligatorio ingresar, pero alguno de nuestros gerentes de admisiones les contactará para ampliar la información sobre el máster. Vale, Carlos, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Vale, me gustaría comenzar preguntándote si consideras que las energías renovables están creciendo de forma significativa en Latinoamérica. Bueno, pues realmente sí, y diría que no solo en Latinoamérica, de hecho, año a año hemos venido siguiendo en este mercado el comportamiento de las energías renovables a nivel mundial, ¿sí? Y su comportamiento y los factores a los cuales se debe dicho crecimiento. Entonces, podríamos decir que en algunas de las fuentes de energía renovables, como la energía solar o la energía eólica, el crecimiento sin duda desde hace unos años ha sido notable. Es un crecimiento que ha sido bastante acelerado, bastante rápido. De hecho, podríamos decir que la energía solar, de hecho, ha tenido un crecimiento, una curva de crecimiento mucho más acelerada que la energía eólica. De hecho, en el último reporte o estudio, pudimos obtener o decir que en 2021 ya tenemos una capacidad instalada cerca de los 942 gigavatios instalados a nivel mundial, de los cuales es bastante, es muchísimo. Sí. De hecho, pasó de 942 gigas en el último año y el año inmediatamente anterior estaba cerca un poco más de los 700 gigavatios. O sea, el crecimiento año a año ha venido siendo muy acelerado. Sin duda, países como China, Estados Unidos, Alemania, pues han tenido evidentemente unos crecimientos muy rápidos, muy fuertes, pero hubo un factor importante en Latinoamérica. Países como Brasil, por ejemplo. Brasil tuvo una apuesta muy grande el año pasado en materia de energía solar fotovoltaica. Agregó a su matriz energética aproximadamente unos 5.5 gigas, lo cual es una apuesta bastante fuerte, incluso en dinero o en inversión también fue notable lo que hizo Brasil el año pasado. Con energía eólica pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de que el año pasado ya llegamos a una capacidad instalada a nivel mundial de unos 840, 845 gigavatios, en donde también Brasil, por el lado de Latinoamérica,
pues fue sobresaliente, aproximadamente unos 3.8 gigas fue instalado por Brasil en el último año. Así que, pues la respuesta es sí, las energías renovables siguen creciendo. Hay países en Latinoamérica que también ya en el total como tal de la capacidad instalada, pues tienen unos porcentajes y unos compromisos muy interesantes. Uruguay, por ejemplo, tenemos que decir que por el lado de Latinoamérica es el segundo país a nivel mundial, luego de Dinamarca, que ya tiene una participación de las energías renovables muy considerables dentro del total de su generación. Ya, de hecho, Uruguay está pasando ya el 40%, principalmente con energía eólica. Y luego también hay algunos países en Latinoamérica que también tienen unos compromisos súper importantes, como Honduras, como Nicaragua, por ejemplo, Chile, que sin duda no ha dejado de crecer y ya se está acercando al 20% como tal de la participación de las renovables en toda su matriz energética. Así que sí, la respuesta es sí, se sigue creciendo y de forma significativa, no solamente a nivel mundial o en Europa o en China, sino en Latinoamérica. Es un mercado muy interesante. Bueno, y creo que ya lo has respondido un poco, pero en tu opinión, ¿qué países están liderando la transición energética en Latinoamérica? Bueno, sin duda, aparte de Uruguay, de Brasil, de Chile que acabo de mencionar, hay algunos países que, digamos que llevan unos años en desfase o comenzaron su proceso de transición energético, de apuesta por las energías renovables un poco diferente. Colombia, por ejemplo, es uno de ellos. Y así nos vamos a Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Ecuador, recién acaba de empezar ese proceso de apuesta por las energías renovables. Y evidentemente todo esto es por temas de incentivos tributarios. Si las políticas realmente son el motor o el fundamento principal pues, para que un país realmente le apueste por estas transiciones energéticas. De hecho, hay unos datos bien interesantes de un reporte que se llama el REM 21. Lo recomiendo a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Sale aproximadamente a mitad de año, todos los años, en donde se presenta obviamente el comportamiento de las energías renovables y qué fue lo que pasó justamente en el año inmediatamente anterior. Sale junio, julio aproximadamente. Y en este reporte fue bien interesante porque justamente el último año ya completamos cerca de 320 ciudades en Latinoamérica que le han apostado, aquí estamos hablando de ciudades como tal, que le han apostado a los objetivos de emisión cero. ¿Sí? Es decir, las ciudades se han comprometido, han sacado también sus políticas internas para tener unos objetivos de emisiones cero, es decir, algo más enfocado hacia las energías renovables. Entonces, luego de Europa, que tiene más o menos unas 383 ciudades que tienen unos objetivos fuertes de emisión cero, viene Latinoamérica con 320 ciudades y de hecho solamente en 2021 cerca de las 100 ciudades se vincularon como tal a este tipo de objetivos. Es decir, que año a año, pues obviamente este tema va creciendo y es una oportunidad sin duda para el mercado latinoamericano y en general a nivel mundial. ¿Vale? ¿Y a qué factores atribuye usted el liderazgo y crecimiento de las renovables en dichos países? Bueno, yo le atribuyo digamos, tres cosas principalmente. Uno, el tema de las inversiones que tengan cada uno de los gobiernos. Lo vimos en el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil sobresalió frente a los demás países por el alto nivel de inversión en renovables que hizo o que está haciendo en los últimos años. En 2021, cerca un poco más de 11 billones de dólares fueron invertidos en materia de energías renovables. De hecho, sobresalió en todo lo que fue energía eólica, energía solar fotovoltaica.
pero venía siendo ya también inversiones, o sea, en 2020 cerca de 9 billones, en 2019 cerca de 7 billones, 2018 casi 4 billones, o sea, todos los años tiene una proyección y unas metas cada vez más grandes. Entonces, ese es uno de los factores, digamos, al cual le podemos nosotros atribuir el liderazgo y crecimiento de las energías renovables en estos países. Dos, obviamente las políticas, el marco regulatorio de cada uno de estos países. Entonces, se vivió, en el caso, por ejemplo, de Colombia, donde yo vivo, pues evidentemente hay un marco regulatorio muy interesante en donde hay unos beneficios de renta, de depreciación acelerada de los activos, por ejemplo, el no IVA, la exclusión del IVA en los proyectos que se desarrollen, cero aranceles, o sea, unos beneficios en impuestos que hace que este tipo de proyectos pues obviamente tengan un sentido y sean atractivos financieramente. Obviamente está todo el compromiso ambiental, esa es una de las metas o la meta principal, obvio, pero si no se tiene al lado, obviamente, los beneficios financieros o no se hacen viables económicamente, pues no pasa nada. Así que ambas cosas deben ir de la mano. Entonces, eso fue uno de los factores en el caso, por ejemplo, colombiano, pero los demás países también tienen sus incentivos, sus beneficios, que han permitido, obviamente, que este tipo de proyectos o de mercados se desarrolle satisfactoriamente. Entonces, marco regulatorio, de hecho, en el último año ya tenemos unos 156 países que han adoptado incentivos tributarios para el desarrollo de proyectos en energías renovables. Eso es el segundo factor. Tercer factor es el tema de los costos de la tecnología. Sin duda, la tecnología ha venido avanzando, ha venido madurando, los precios han venido también cayendo. Bueno, ahorita un poquito a nivel global y en muchos países por los temas económicos que se están atravesando, pues digamos que ahí se mueve un poquito el tema precios. Pero el desarrollo tecnológico sin duda ha sido uno de los factores que ha aportado obviamente al crecimiento de las renovables en muchos países. Entonces, ya hay unos comparativos de cuánto me cuesta a mí generar con energía solar fotovoltaica, por ejemplo, o cuánto me cuesta a mí generar con energía eólica y cuánto me cuesta generar con combustibles fósiles. Entonces, ya estamos en el punto en el que generar con energía solar fotovoltaica o eólica es mucho más económico que generar con combustibles fósiles. De hecho, tengo en mi cabeza ciertos datos. Por cada megavatio producido con energía solar fotovoltaica nos está costando unos $46. $46 por cada megavatio generado por energía solar fotovoltaica. Con energía eólica, bueno, digamos que tenemos dos precios, uno cuando son proyectos offshore o marinos y otros cuando son proyectos onshore. Y más o menos estamos alrededor de los $33 por cada megavatio. Mientras que con combustibles fósiles el valor mínimo es de aproximadamente unos $50 por cada megavatio. Es decir, ya sin duda tenemos que decir que con los niveles de inversión, los incentivos tributarios y obviamente el costo de la tecnología, pues ya nos sale mucho más rentable generar con energías renovables y no con combustibles fósiles. Entonces, digamos que esos son los tres factores como fundamentales o generales principales a los cuales le atribuiría ese liderazgo y el crecimiento pues, en muchos países. Claro. Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que podéis dejarnos preguntas en el chat. Ya tenemos algunas. Las contestaremos al terminar las preguntas que ya tenemos para la entrevista. Vale, y Carlos, me gustaría preguntarte que si consideras que el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica, es maduro, o sea, está en un momento de madurez ahora mismo. Hombre, yo diría que sí, o sea, digamos que el término madurez hay veces tiene
tiene algunas consideraciones. Digamos que va en crecimiento. Sí, todavía falta mucho. Aquí estamos hablando de tecnología, pero la tecnología avanza cada año. O sea, cada año, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica, obviamente se está hablando más de la eficiencia, por ejemplo, de los inversores, de los paneles solares fotovoltaicos, y obviamente la madurez en ellos está en, bueno, cuánta energía yo puedo generar por X espacio, por unidad de área. Entonces, se sigue avanzando. Los fabricantes obviamente están en una carrera por tener mejores prestaciones, por hacer que obviamente al final que nuestro objetivo principal es que esa energía producida sea lo más atractiva financieramente, lo más económica posible, que tengamos una confiabilidad en el suministro. Entonces, digamos que sigue creciendo, más vale. Todavía no llegamos a un techo 100%, pero sí es una tecnología ya muy confiable que se ha probado desde hace muy buenos años, y eso también lo ve el mercado, eso también lo ve el usuario final, porque hoy por hoy podemos decir que ya existe una confianza, y esa confianza se debe justamente a la madurez. O sea, hay cierta madurez como tal en la tecnología. Vendrán cosas nuevas, vendrán cosas diferentes, por ejemplo, el tema del almacenamiento de energía sin duda marcará una diferencia en los próximos años. Eh, y bueno, pues yo creo que va avanzando bien. Todos los años hay mejoras y, y ya está. Pero sí es un mercado ya confiable, podemos decir eso. ¿Y cómo ve el panorama de las energías renovables el presente año y el próximo, considerando la tensión que se vive por temas de inflación en muchos países ahora mismo? A ver, pues digamos que hay cierta preocupación. Obvio, en muchos países el tema de la inflación está siendo muy fuerte. Eso para muchas inversiones seguramente. Pero también es una oportunidad porque la energía en muchos países, yo hablo por ejemplo en el caso de Colombia, la energía es uno de los puntos críticos en este momento, o sea, los altos costos. Obviamente eso golpea muy fuerte, bueno, nos golpea fuerte a todos, desde nuestras casas hasta... En Europa también En tenemos Europa ahora pasa mismo costes muy exactamente lo altos. mismo. Sí, Sí. sí. Entonces, digamos que por un lado los costos de la tecnología y bueno, cuando los países dependen también de la dolarización y demás, pues evidentemente se hacen más caros. Pero por otro lado, al final compensa evidentemente ese alto costo de la energía con el cual uno evidentemente compara y hace los análisis financieros y de retorno de inversión y demás. Entonces, sí, es un poco, digamos que hay un poco de desconfianza hasta cierto punto, más vale cierto temor. Eh, pero este mercado, al igual que lo fue con el COVID, con la pandemia, es un mercado que ha mostrado resiliencia, ha aguantado realmente y ha seguido creciendo. Y al final lo que se espera es eso. Y de hecho, los proyectos no se dejan de ejecutar. Los proyectos siguen saliendo, siguen existiendo oportunidades. El miedo está, pero nada, va avanzando. Igual es la oportunidad para muchos fondos de inversión que están llegando a Latinoamérica para desarrollar proyectos de venta de energía. Puede que para muchos usuarios o proyectos de autoconsumo, por ejemplo, que es uno de los mercados interesantes en el tema de las renovables, pues ya los usuarios o esas empresas no vayan a comprar como tal los activos, paren sus inversiones, pero está también la posibilidad de que con un fondo de inversión pues se les venda esa energía, por ejemplo. Entonces, digamos que hay mecanismos también ya muy robustos que siguen creciendo y siguen siendo una oportunidad para el crecimiento de las energías renovables. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué pasará el próximo año. Vale, bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que pueden dejar preguntas si las tienen en el chat
y vamos a comenzar a leerlas. Tengo primero una de Walter Eure, que dice, pregunta si consideras que es un buen momento de formarse en áreas como las energías renovables. Hombre, sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Considero que sí. Como lo mencioné, es un campo que uno demostró en pandemia que ha aguantado, de hecho sigue creciendo. Es un campo en el que muchísimos países siguen apostando y haciendo unas inversiones muy interesantes. El sector de la energía en muchos países se está golpeando, como justamente lo dijimos hace un momento. Así que las energías renovables se toman como una alternativa justamente para mitigar esos costos como tal de esos altos costos de energía. Entonces, hoy por hoy se necesitan profesionales que sean formados, que sean expertos como tal en el desarrollo de proyectos de energía renovables. Y aquí hablo de profesionales de todo tipo, desde ingenieros hasta arquitectos, economistas, profesionales expertos en derecho o en leyes. Es un buen momento y de hecho se ha venido también estudiando un poco cómo se ha comportado la cantidad de oportunidades laborales o de trabajos formales a nivel mundial en los últimos años. Y este es un mercado en donde todos los años ha mostrado también un crecimiento en el mercado laboral. Entonces, sí, considero que es una muy buena alternativa, sin duda, para formarse. Un buen momento. Bueno, yo quiero recordar que tenéis en el chat un formulario para solicitar plaza y beca en el máster de energías renovables. Vale. Luego tenemos una pregunta de José Antonio, que quiere saber cuál es la energía renovable que tiene mayor aplicación o uso a nivel mundial. Vale, digamos que hay fuentes de energía renovable como las hidroeléctricas, como la eólica, que han tenido desde hace muchos años, por su desarrollo tecnológico, mucho auge. Em, pero todo depende de la situación del país, del recurso energético que se tenga. O sea, no hay una que sobresalten en todos los países exactamente. Todo depende de la situación geográfica y del recurso eólico o del sol. O sea, si hablamos de los países del norte de Europa, pues la eólica será la energía principal pues, dentro de lo que se llaman las renovables. Pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, una energía como la solar fotovoltaica, sí podemos decir que es la que ha tenido crecimiento más acelerado. De hecho, el crecimiento no es ni siquiera lineal, sino que es exponencial, o sea, es un crecimiento muy, muy rápido frente a otras. No es la que más sea instalada en todo el mundo. De hecho, es una de las más, entre comillas, nuevas, pero en general todas han tenido una tasa de crecimiento muy fuerte. Todo depende de la situación geográfica, pero sí, la solar fotovoltaica, si lo vemos por la tasa pues, de crecimiento, sería la fotovoltaica. José Antonio también quiere saber si el banco de baterías representa un impedimento para la mayor aplicación de las energías renovables. Vale, no, la respuesta es no. No, porque cuando pensamos en proyectos de energía solar, no necesariamente tenemos que pensar con proyectos con baterías o con almacenamiento de energía. O sea, de hecho, la mayoría de los proyectos a nivel, o todos los proyectos a nivel industrial, residencial, urbano, por ejemplo, comerciales, bueno, todos son sin almacenamiento de energía. O sea, lo que yo genero me lo autoconsumo y ya. Y también, obviamente, los grandes campos eólicos o los grandes campos fotovoltaicos pues, son sin almacenamiento. Obviamente, el almacenamiento va a entrar a jugar un papel fundamental. El desarrollo tecnológico también está creciendo mucho y también de la mano, obviamente, con bajar los costos, obviamente, de la tecnología. En algunos países, en Latinoamérica, por ejemplo, donde se tienen zonas no interconectadas, o sea, pequeñas comunidades que no están conectadas, obviamente, a la matriz energética, pues ahí sí que los temas de almacenamiento juegan un papel fundamental. Pero es eso, o sea, principalmente los grandes proyectos a nivel industrial y
residencial, urbano, comerciales, son sin almacenamiento de energía. Se llaman sistemas conectados a la red eléctrica. Vale. Tenemos una pregunta de Carlos Andrés Vergara que es muy interesante y yo creo que todos nos la hacemos, que es, ¿usted cree que la matriz energética mundial puede ser 100% de energías renovables no convencionales? Pues sí, yo creo que todos nos la hacemos en algún momento, Sí. pero mi respuesta sería no. No, no es. Digamos que aquí es convivir realmente, eh, bajar obviamente los niveles de contaminación, disminuir lo que más se pueda de la generación de energía con fuentes como el carbón, por ejemplo. eh, pero yo creo que nunca desaparecerá. O sea, es tratar de minimizar un poco esa generación y su uso, pero yo creo que aquí nos toca es hablar es de convivir realmente y de que tenga las energías renovables una penetración mayor en la matriz energética. Justamente estaba esta mañana escuchando un poco sobre el COP y lo que decía eh, el presidente alemán era, pues ahorita nos toca obviamente por la situación que vive Europa de energía, por todo el rollo con Rusia y tal, pues nos toca echar manito de una energía que no queremos producir, pues con carbón. Pero igual los objetivos, antes los objetivos para que eso no ocurra o para generar en mayor proporción con energías renovables, pues antes los van a intensificar, van a ser mayores. Entonces, bueno, eso sería como mi punto de vista. No creo que sea 100% renovable, hay que convivir con ella, pero es tratar de mitigar un poco esa generación. También en la misma línea nos pregunta Carlos Andrés Vergara, se publicó recientemente que no se lograrán las metas de calentamiento global y no vamos por buen camino para lograr los 1,5 grados centígrados. ¿Cuánto es la contribución de las renovables en esta meta? Pues digamos que todavía no llegamos a unos puntos importantes para contribuir. Eso es muy cierto. Eh, Nuevamente, uno de los puntos ha sido pues todo el conflicto que hay en este momentito con Europa. Yo pensaría que es llegar a el 1% aproximadamente, ¿sí? Todavía falta mucho camino, eso también sigue siendo una oportunidad, falta mucho camino por recorrer, por desarrollar con energías renovables, pero justamente eso se vuelve en una oportunidad, obviamente, para desempeñarse, para trabajar. Vale, también nos preguntan qué tan viable es trabajar en este tipo de proyectos en países donde el desarrollo muchas veces depende de la empresa privada y poco de iniciativas gubernamentales. Vale, es una muy buena pregunta y está enfocada tal vez en una de las que hablamos hace un momento, y es en el tema de los incentivos tributarios. Sin duda, los incentivos tributarios o el marco legal que adopte un gobierno, que adopte un país, es fundamental para que este mercado crezca. Eh, ya conocemos o las empresas incluso saben de los beneficios que trae este tipo de proyectos, de los beneficios que tienen económicos y ambientales. Ya muchas empresas están desarrollando sus proyectos no solamente por temas económicos o ambientales, sino por temas de mercadeo. Eso es lo que se ve en varios de los mercados o de los países. Pero ese sentido financiero, digamos que esos puntos bonitos que tienen este tipo de proyectos están dados por los beneficios que también puede darle el gobierno. Entonces, sí, el crecimiento en los países se debe también al marco regulatorio y seguramente si no lo tiene el país, pues será una barrera para el desarrollo de proyectos en buenas proporciones. Vale, de acuerdo. Ana Burnot quiere saber qué tipo de energía renovable a pequeña escala se puede aplicar en Argentina. Ella habla que hace domótica, pero a muy pequeña escala, viviendas, industrias,
y que automatizando determinados comportamientos de la obra de arquitectura han conseguido disminuir el consumo, pero me interesa saber cómo podría Bueno, utilizarlo con renovables. pues es un mix muy interesante de la domótica, eso digamos que es eficiencia energética. Si lo mezclamos con las energías renovables, pues maravilloso. En el caso de Argentina, como en muchos de los países latinoamericanos, el tema de la energía solar es un complemento muy bueno a nivel residencial, tiene muchas ventajas tecnológicas, eh, puedo modelar proyectos tan pequeños o tan grandes como sea el requerimiento, fácilmente adaptables a una arquitectura, modulares, entonces yo creo que sería el complemento ideal, utilizar energía solar fotovoltaica. De acuerdo. También nos preguntan, el COP27 se ha centrado en impulsar este tipo de sectores, pero los gobiernos parece que están haciendo networking y poco ejecutan estrategias. ¿Es responsabilidad de los gobiernos implementar este tipo de estrategias? Sí, total. Es responsabilidad, yo diría que sí, es responsabilidad 100% de las políticas que adopten los gobiernos. Entonces, de ahí es donde parte todo realmente. O sea, nada se puede desarrollar realmente si los gobiernos no toman el liderazgo y no adoptan realmente un marco regulatorio fuerte, robusto y que realmente incentive el desarrollo de proyectos de energías renovables y también que pues, deben tener una meta clara, o sea, una meta hacia dónde ir, cuál es el objetivo, cuál debería ser la participación eh, de este tipo de energías en su matriz energética, cuál es el objetivo medioambiental y demás. Entonces, sí, para mí es una estrategia de gobierno. De acuerdo. Nos pregunta también por el chat si es posible generar energía solar, bueno, imagino que solar, en caso de que no haya un banco de baterías los días de lluvia. Sí, total, total. Y son la mayoría de los proyectos que se desarrollan en industrias o a nivel comercial o residencial. Digamos que eso es lo que se denomina como proyectos solares conectados a la red eléctrica y son proyectos que no vinculan el almacenamiento de energía. Creo que la pregunta es si es posible generar energía en caso de que no haya sol. De que haya O sea, poco sol, más vale. Siempre claro, vamos me a tener imagino sol. que hará falta un generador aparte, un motor de gasolina o algo para suplementar la red solar. Sí, digamos que siempre en todo lado vamos a tener sol. Hay algunos días donde vamos a tener mayor nubosidad o días lluviosos o algo así, pero el sol siempre está presente. Entonces, más vale, podremos tener, son días de poca generación, otros días de mayor generación. Y obviamente necesitaríamos un complemento, en este caso es la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, no necesariamente, por eso se llaman sistemas conectados a red, no necesariamente tienes que tener un banco de baterías, por ejemplo. Muy interesante. Nos pregunta Juan Carlos Díaz si hay registros comparativos de la huella de carbono que generan las distintas tecnologías y proyectos de generación renovables. Sí, sí hay algunas, digamos que lo establecen incluso los mismos gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente establece cuál es el impacto como tal de toneladas o kilogramos pues, de CO2 dejados de emitir por la generación de sistemas solares fotovoltaicos, por ejemplo, en comparación con su fuente principal, que son las hidroeléctricas. Entonces, sí, sí hay algunas tablas o medidas de, de comparativos pues, de huella de carbono. Vale. Bueno, nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero tenemos aquí otra pregunta que creo que también es bastante interesante, que es blockchain, una gran tecnología que puede ser aplicada en diferentes sectores. ¿Qué aplicaciones se comienzan a ver en las energías renovables de esta tecnología? ¿Tiene algo que ver el blockchain con las renovables por el momento o aún no? Sí, yo diría que todo es un tema al final bueno, o la tendencia será temas de software, temas de inteligencia artificial. De hecho, el mercado hacia donde apunta es
no al mantenimiento de los proyectos de forma preventiva o correctiva, sino predictiva. Entonces, digamos que todo esto comienza a tener un papel fundamental como tal dentro del mercado de las energías renovables y todo se traduce básicamente en la confiabilidad que yo voy a tener en el suministro. Aquí nosotros estamos hablando de proyectos de muy larga vida útil, de proyectos de 35, 40 años, ya la garantía incluso de la tecnología que dan los fabricantes es bastante extendida y para todo esto pues necesitamos inteligencia artificial y software. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos yendo de tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. También están preguntando en el chat por el link. Bueno, lo voy a volver a colocar y a la persona que no lo puede copiar se lo envío por correo sin problema mañana. Quiero recordar también a la persona que ha solicitado que se le recuerde información que mañana recibirá una grabación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por compartir este espacio y por las preguntas. Y muchísimas gracias a ti también, Carlos Mario, por prestarte a hacer esta entrevista. No, a ti muchísimas gracias, a todos también muchas gracias por el espacio y por las preguntas tan interesantes. Y bueno, es un buen momento para las renovables. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Que tengáis un buen Vale, día y hasta al siguiente. vale, gracias, adiós, hasta luego. Chao.